Cordial saludo, doctora Sandra Beatriz González Mota y compañeros. Mi nombre es Wilmar Ospina Mondragón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. Y este es mi video sobre los elementos condicionantes de los estilos de aprendizaje, específicamente el lenguaje, el pensamiento, las imágenes, la personalidad y el ambiente. A manera de introducción, tenemos que es importante aprender desde la diversidad y este aprendizaje diverso implica tener en cuenta los siguientes factores que configuran los estilos de aprendizaje. Primero, cada ser humano es singular en su aprendizaje, es decir, que se deben tener en cuenta su forma de sentir, pensar, comunicar y habitar el entorno. La personalidad, el lenguaje, el pensamiento, el ambiente y las imágenes son pilares determinantes porque estos configuran los estilos de aprendizaje. También es muy importante en tercera medida comprender esta multiplicidad porque personaliza la enseñanza, es decir, que promueve la reflexión en el docente y favorece la autonomía cognitiva del estudiante. Finalmente, el aprendizaje se vuelve más integral, una experiencia más novedosa que entrelaza emoción, lenguaje, pensamiento y contexto. La personalidad puede determinarse como aquellos rasgos que modelan y moldean el modo de aprender. Esto significa que la personalidad influye en la manera en que cada persona percibe, procesa y actúa en función del aprendizaje, sea este a nivel de la escuela o un aprendizaje social, por llamarlo de alguna manera. Las implicaciones que tiene la personalidad es que no determina totalmente el rendimiento académico, pero sí es importante para su motivación, para la comunicación que hace el estudiante y la interacción social que se da en el aula entre los pares académicos y el profesor. A nivel teórico, Eysenck tiene tres dimensiones, sin embargo, acá abordamos dos fundamentales, que es la extraversión y la introversión, y el neurotismo, que refiere a la estabilidad emocional de los estudiantes o a la inestabilidad en algún caso. Si lo relacionamos con Kolb, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que hay unos aprendizajes extrovertidos, que son estilos poco más significativos o dinámicos, digámoslo así, donde el estudiante aprende haciendo, mientras que los introvertidos son estilos un poco más analíticos, más personales, y el estudiante aprende observando y analizando. La unión de estas dos teorías, la de Kolb y la de Eysenck, nos permite decir que hay cuatro formas de comportamiento de las personas. El sanguíneo, que puede ser extrovertido, estable, sociable, optimista. El colérico, que puede ser extrovertido e inestable, un poco impulsivo a nivel emocional. El flemático, que es más introvertido, más personal, es estable, tranquilo y quizás organizado. Y el melancólico, que es muy introvertido, también es inestable, pero tiene su sensibilidad y sus condiciones y capacidades de reflexión. Muy importante la personalidad a la hora del aprendizaje. El lenguaje es una herramienta que da forma al pensamiento. El lenguaje expresa el pensamiento y lo construye, en palabras de Vygotsky, Piaget y Brunner. Tiene unas funciones determinantes. La primera, la comunicativa, y es aquella que permite la expresión del pensamiento, de las experiencias, de los sentimientos. La cognitiva es esa donde se organiza el pensamiento y el conocimiento para poder argumentar las ideas. Y la social, pues es aquella en la que el ser humano interactúa con lo otro y con los otros. ¿Cuáles son sus implicaciones educativas? En primera instancia, el lenguaje enseña a pensar, a desarrollar todas las capacidades ejecutivas del cerebro. La palabra, en segunda instancia, es un medio que permite la comprensión y por consiguiente la emancipación cognitiva, es decir, la libertad del pensamiento crítico. Finalmente, es importante promover el diálogo cultural, de acuerdo con Freire, porque definitivamente dialogar con el otro y con los saberes del otro es enfrentarse a un aprendizaje multicultural o un aprendizaje mediado por el multiverso. El pensamiento es ese proceso que se da entre la reflexión y la acción y permite, como actividad cognitiva, razonar, analizar, interpretar, crear. Por eso mismo, estos son denominados procesos asociados al aprendizaje y
digamos que allí se desarrollan todas esas funciones ejecutivas del cerebro. Vuelvo e insisto, como razonar, interpretar, argumentar, crear, la autonomía, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones didácticas tiene el pensamiento? Pues colabora o ayuda en las actividades que permiten el debate, la escritura, el diálogo, la reflexión profunda. Y también lo que permite a través de la metacognición del lenguaje es interiorizar todo lo que uno aprende para regular el pensamiento y para transformar el mundo a través de las ideas. Hay unas perspectivas teóricas bien interesantes. La primera propuesta por Piaget, donde este autor dice que se desarrolla el pensamiento formal de acuerdo con unos estadios y sus formas son representacionales, es decir, va generando unas representaciones sobre lo aprendido. Vygotsky, en cambio, dice que el pensamiento es absolutamente verbal y este va interiorizando el mundo y los aprendizajes que llegan al educando. Brunner, por su lado, dice que hay un pensamiento narrativo en lo humano y que éste se vuelve paradigmático, pues al tener ese pensamiento narrativo se puede transformar, se puede cambiar la idea, se puede, digamos, reescribir el mundo. Es importante, por supuesto, tener un ambiente ideal, pues este debe ser inclusivo, flexible, híbrido, mezclar lo digital con lo físico, promover la creatividad y la participación de los estudiantes. Es necesario porque las relaciones sociales, la cultura, lo institucional generan un clima emocional adecuado para los estudiantes y el profesor. En ese sentido, entonces, un ambiente ideal influye en la motivación y la expresión de los estilos de aprendizaje. Por eso es muy importante que el profesor siempre esté atento del ambiente o el clima de aula. Y desde tres puntos determinantes: el físico, que es lo que cómo dispone el aula, los recursos que maneja allí; la parte emocional, que es brindarle confianza, respeto, responsabilidad, autonomía al estudiante; y la parte institucional, que alude pues a tener en cuenta las políticas públicas, la cultura pedagógica, las buenas formas de convivir con el otro. En cuanto a las imágenes, es importante entender que estas son mediadoras del conocimiento, pues el lenguaje visual desarrolla el pensamiento crítico, la sensibilidad, la estética y da una comprensión significativa del entorno en el que conviven tanto el profesor como el estudiante. Alguna aplicación didáctica alude al hecho de analizar obras de arte, literarias, trabajos con derechos humanos, la historia, la ciudadanía, la cultura, la música, etcétera, etcétera. Las imágenes nos enseñan a aprender mirando y eso implica interpretar, contextualizar, cuestionar lo que se ve para desarrollar el pensamiento crítico. Algunas de estas funciones pedagógicas que cumplen las imágenes son bien interesantes. Motivan, producen o desarrollan las emociones y la inteligencia emocional, captan la atención, por supuesto, además de facilitar la comprensión de conceptos complejos y abstractos. En el fondo, promueven una reflexión más social y moral de una comunidad estudiantil determinada. Tengo tres conclusiones determinantes. Una corresponde a la comprensión integral del aprendizaje y es aquí donde se debe dar una muy buena interacción entre el sujeto y su entorno, pues la personalidad da forma a la actitud, el lenguaje moldea el pensamiento y el ambiente va contextualizando lo aprendido, mientras que las imágenes sensibilizan todo lo que corresponde con lo humano. El rol del docente es fundamental porque debe ser un guía, un mediador entre la diversidad y el conocimiento de sus estudiantes. Y eso implica que reconozca los distintos estilos de aprendizaje, busque y adapte estrategias para que pueda generar ambientes inclusivos, expresivos y reflexivos, donde quepan todos sus estudiantes. Y finalmente, pues es importante pensar la educación desde un punto de vista más humanista, lo que implica pensar en el diálogo, en la mirada crítica hacia la realidad, en la escuela como un espacio de creación simbólica, donde se reconstruya todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la experiencia visual, el pensamiento crítico, mejor dicho, con la emancipación del ser en palabras de Freire. Finalmente, agradezco la atención tanto de la doctora Sandra como de los compañeros y dejo las referencias usadas para este video.